Saber lidiar debidamente con las adversidades significa mucho más que resolver un problema en un momento determinado. Para ello se requiere desarrollar una actitud e implementarla de tal forma que venga a ser parte de nuestra personalidad. Hay una gran diferencia entre la decisión de un día y una práctica diaria como resultado de un proceso de crecimiento y asimilación de una verdad. El proceso de aprendizaje transcurre desde que somos expuestos a una nueva verdad hasta que, a causa de venir a ser esa verdad una convicción personal, se hace vida en la experiencia diaria. Asomémonos a la vida del apóstol Pablo y aprendamos de su vivencia. Cómo llegó a ser una persona poseída por una actitud que le convirtió en la persona que llegó a ser. Saludos y bendiciones. Soy el hermano Pedro y entrego un mensaje para ti. Adiestrarse para enfrentar las luchas de la vida y salir de ellas con una experiencia valedera es un desafío constante. Pero la tarea es más ardua todavía cuando nuestro propósito es convertirnos en el tipo de persona que maneja las aflicciones con entereza, con ánimo y aún con gozo. Hay una carta del apóstol Pablo donde encontramos algunos ingredientes que nos ayudan a percibir su ejemplo como una persona que desarrolló un sentido espiritual que le permitió vivir una vida llena de significado más allá de sus circunstancias. Esa carta es la carta a los Filipenses, y allí hay varios detalles que nos son necesarios a fin de nosotros desarrollar nuestra propia actitud. Le invito para acercarnos a este precioso libro con un corazón abierto y dispuesto para aprender y asimilar el hermoso proceso del crecimiento espiritual. Esta carta del Nuevo Testamento tiene características peculiares. Es una de las llamadas epístolas de la prisión, una referencia a aquella oportunidad en que Pablo estuvo preso y de donde tenía la alternativa o posibilidad de salir. Recordemos que hubo otra prisión donde escribe su última carta, a saber, segunda carta a Timoteo, donde él reconoce que ha concluido su carrera y que el tiempo de su partida está cercano. Pero la peculiaridad de la carta a los Filipenses consiste, por un lado, en el tono personal, al usar la primera persona del singular como se escribe a un amigo cercano, pero también por la reiteración en el uso de gozo o regocijo. A veces es usada referida a la experiencia personal de Pablo, y otras como un mandato para los hermanos de la iglesia de Filipo. Por momentos nos parece al leer la carta que Pablo es quien está libre y la iglesia filipense es la que está en prisión. La primera clave importante en nuestro texto está en el versículo 12 al 14 del capítulo 1, y leo: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Para mí, el ingrediente evidente aquí es estar enfocados en Cristo. Es esto lo que permite que veamos cómo una dificultad con la que lidiamos hoy nos está moviendo hacia un nuevo campo de servicio. A veces Dios nos lleva donde no queremos, para que hagamos o nos atrevamos a hacer lo que nunca antes hemos hecho. La filosofía de Pablo parece asegurarnos que debemos florecer donde hemos sido plantados. Estar enfocados en nosotros mismos nos hace sentir solos, abandonados, infelices, que estamos siendo tratados como no merecemos. De modo que una actitud espiritual de crecimiento nos hace mirar más al Señor y menos a nuestro propio ego. De allí se desprende lo que
que Pablo pueda valorar lo espiritual por encima de lo físico y temporal. Pablo mira lo que es de su interés, el progreso del Evangelio. Desde esa perspectiva, la buena nueva ha llegado a la guardia imperial y los hermanos cobrando ánimo se atreven a hablar la palabra sin temor. Quizás nosotros, bajo el foco humanista y subjetivo de hoy, estaríamos perdiendo tiempo altercando con Dios. Un segundo ingrediente que debiéramos añadir para nuestro crecimiento espiritual sólido en esa área lo tomamos de la experiencia que Pablo narra en los versículos 15 al 18 del mismo capítulo. Leo: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los unos por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Fin de la cita. El componente que nos interesa aquí es que debemos estar dispuestos a ver el lado positivo de las cosas más allá de las cosas mismas. Nos quedamos enfocados en lo que vemos negativamente y nos perdemos ver otras aristas de la realidad que son positivas. Nos critican y nuestros oídos quedan atados a esas palabras y juzgamos las intenciones del que lo haya hecho y nos sentimos heridos, infelices y amargados. No vemos cómo esa situación nos lleva al Señor. Nos ayuda a ver áreas de nuestra realidad que nosotros mismos no vemos, o cómo Dios puede usar esto para tratar con nuestro orgullo y vanidad personales. Cómo Dios en su amor puede permitir que entendamos la lección espiritual más profunda y necesaria. No somos Dios. Trabajar en este plano con el auxilio incomparable del Espíritu Santo nos hará observar de otro modo la realidad más allá de las intenciones o de las acciones de los demás. Desde esa actitud desarrollada por Pablo, observa que por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en ello se goza y se gozará aún. Ver la mano del Señor detrás de la circunstancia y no solo la circunstancia misma nos ayudará a ser inmunes al efecto negativo de las desavenencias o criterios de los demás. El inspirador ejemplo de Pablo nos enseña a enfocarnos en el Señor y en su obra y a no mirar las circunstancias mismas, sino más bien lo positivo de tal circunstancia, lo que nos propicia. Abramos nuestro corazón para mirar nuestras propias dificultades bajo ese mismo lente. Le aseguro que la realidad que percibas será mucho mejor que la que ves ahora mismo y te llevará a otras alturas. Que como Pablo, Dios te use para transmitir un gozo espiritual y no circunstancial a otros. Si este mensaje te ha sido de ayuda, hágalo saber. Será de ánimo y estímulo saber de usted. En el próximo mensaje continuaremos aprendiendo en la carta a los Filipenses cómo desarrollar una actitud espiritual ante las adversidades. Nuestro deseo es que la gracia y la paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, sean sobre usted.